¿Alguna vez sentiste que el mundo te aplastaba solo por no tener un apellido importante? Deja tu sí en los comentarios si crees que la justicia tarda, pero llega. Todavía puedo sentir ese olor penetrante a lavanda y cloro impregnado en mis manos. Ese aroma químico que no se quita ni frotando con estropajo, ¿sabes? Era un lunes maldito. De esos en los que una se despierta con el cuerpo pesando 1 tonelada y la cuenta bancaria en negativo, pero no tenía más opción que ponerme el uniforme y salir, a limpiar ese imperio de vidrio que es el corporativo navarro. Yo estaba en el piso 40, pasando el paño sobre ese mármol que brilla tanto que llega a cegar, mientras escuchaba el murmullo de voces graves que venían de la sala de juntas principal, donde Alejandro cerraba un negocio de millones. Mi columna latía de una forma que sentía que se iba a partir en dos, el reflejo de noches mal dormidas en un colchón viejo y la preocupación constante por el alquiler que ya debía desde hace 5 días. Pero seguía ahí, invisible como siempre, solo una pieza en el engranaje que nadie nota. El balde de agua sucia pesaba como 100 kilos hoy, y cada vez que me agachaba para exprimir el trapo, sentía un mareo leve, tal vez hambre, tal vez el peso de saber que Mateo se había ido a la escuela con los tenis rotos de nuevo. Intentaba no pensar mucho en eso para no llorar frente a nadie, porque en ese lugar cualquier señal de humanidad se ve como debilidad o falta de profesionalismo, así que solo me enfocaba en la mancha de café del suelo. El aire acondicionado estaba al máximo, pero yo sudaba frío, sintiendo ese apretón en el pecho que se siente cuando sabes que algo está a punto de salir mal, una premonición que intenté ignorar. Fue exactamente a las 10:15 de la mañana, cuando mi mundo simplemente se detuvo y el ruido de la aspiradora se convirtió en un zumbido lejano en el fondo de mi mente. Vi, por el rabillo del ojo, un bulto pequeño cruzando el pasillo principal con una prisa que nadie allí suele tener, a menos que esté corriendo tras el lucro. Era Mateo. Mi corazón dio un vuelco tan violento que creí que me daría un infarto ahí mismo, en medio del pasillo de élite, viendo a mi hijo con esa camiseta de algodón desgastada y el cabello revuelto, corriendo hacia la sala de juntas. Intenté gritar, pero la voz se me trabó en la garganta. El miedo a ser despedida luchando contra el pavor de verlo maltratado por esos guardias que parecen robots de traje. Él no se detuvo, no miró atrás, y antes de que yo pudiera soltar el trapeador y correr, empujó las puertas dobles de madera maciza como si fuera el dueño del lugar, interrumpiendo una presentación que valía más de lo que yo ganaría en 10 vidas. El silencio que siguió fue absoluto, el tipo de silencio que precede a un desastre, y vi a Alejandro Navarro congelarse en la cabecera de la mesa, con una pluma de oro en la mano y una expresión de choque absoluto. Entré justo detrás, tropezando con mis propios pies, con las manos temblorosas y el rostro quemando de vergüenza, intentando pedir disculpas antes de entender qué estaba pasando. El contraste era demasiado violento. Mi hijo, un niño que vive de pan y chocolate caliente barato, parado en el centro de una sala donde cada silla cuesta lo que un coche, frente al hombre más poderoso del país. Mateo no retrocedió ni por un segundo, y lo que hizo a continuación fue como recibir un golpe en el estómago en plena plaza pública. Caminó hacia Alejandro, ignorando las miradas de asco y las tonterías que los directivos empezaron a cuchichear, y simplemente abrazó la cintura de ese hombre con una fuerza que venía del alma. El olor a jabón barato de la ropa de mi hijo se mezcló con el perfume importado y caro de Alejandro, y vi el traje de marca arrugarse bajo las manos pequeñas de Mateo. Cuando dijo, «Papá, te encontré», sentí que el suelo desaparecía, literal y figuradamente, y lo primero que me vino a la cabeza fue la desesperación de sacarlo de allí antes de que seguridad lo tirara a la calle como basura.
Avancé sosteniendo el brazo de Mateo con una mano que todavía olía a desinfectante, intentando jalarlo, diciendo que era todo una historia de su cabeza, que estaba confundiendo las cosas. Mentí. Mentí frente a todos, porque el miedo a ser aplastada por ese sistema era mayor que mi valor en ese momento. Y vi la decepción en los ojos de mi propio hijo mientras yo intentaba negar su existencia. Alejandro no dijo nada. Se quedó con las manos suspendidas en el aire, como si el toque de Mateo fuera algo radiactivo, algo que pudiera destruir la reputación impecable que pasó décadas construyendo basada en cifras y frialdad. Los otros directivos empezaron a reír, una risa seca y llena de escarnio, llamando a Mateo estafador infantil, y cada risa de ellos era como una puñalada en mi pecho, recordándome de dónde vengo. Miré a Verónica Salgado, la directora ejecutiva que siempre me trató como si fuera parte del mobiliario, y vi un brillo de puro odio en sus ojos, una mirada que decía que mi vida allí había terminado. Se levantó con una elegancia cruel, acomodando su falda que no tenía ni una sola arruga, y empezó a dar órdenes para que los guardias limpiaran el desorden, refiriéndose a mi hijo como si fuera una mancha de café en la alfombra. Sentí una revuelta subiendo por mi garganta, un ardor que venía de años de humillación silenciosa, de años limpiando baños para personas que no saben ni mi nombre, pero todavía estaba paralizada por el miedo al mañana. Jalé a Mateo con más fuerza y él empezó a llorar, un llanto sin sonido que cortaba más que cualquier grito, mientras repetía que había visto las fotos, que sabía que ese era el hombre que yo miraba en secreto. Alejandro finalmente bajó la mirada y encontró los ojos de Mateo, y por un milisegundo vi algo romperse en esa máscara de hielo suya, una duda que intentó enterrar de inmediato con un carraspeo seco. Pidió que todos salieran de la sala, pero Verónica intervino, diciendo que no podíamos dar foro a este tipo de gente, y que el protocolo era llamar a la policía por invasión de propiedad privada. Escucharla hablar de mi hijo como un criminal fue el punto de quiebre, y sentí mis uñas clavarse en la palma de mi mano. El peso del balde que cargaba afuera parecía ahora un detalle pequeño frente a la carga de odio que sentía. Nos escoltaron a una salita en el fondo, un lugar apretado que usan para depósitos, y tuve que sentar a Mateo en una caja de cartón mientras esperábamos el veredicto de la directiva sobre nuestra permanencia en el edificio. Mateo sollozaba bajito, limpiándose la nariz en la manga de la camiseta, y yo no podía ni abrazarlo bien, porque estaba temblando tanto que apenas podía estar de pie, sintiendo que había fallado como madre. Miraba mis manos, callosas, con las uñas comidas por el uso de químicos sin guantes, y pensaba en cómo la vida es injusta por poner tanto poder en manos de quien no tiene una pizca de compasión. El silencio de esa sala de depósito era sofocante, roto solo por el ruido del elevador subiendo y bajando, cargando personas que no tienen idea de que la vida de una familia se estaba destruyendo a pocos metros de ellos. Empecé a pensar en todas las cartas que escribí y que nunca fueron respondidas, en todos los momentos en que pasé hambre para que Mateo tuviera un cuaderno nuevo para la escuela, y todo parecía haber sido en vano. Sentía el sudor secándose en mi rostro, dejando esa sensación de piel estirada, y el olor a humedad de la sala se mezclaba con mi angustia, creando una atmósfera de pesadilla. Quería pedirle perdón a Mateo por haberle gritado, por haber intentado negar su verdad, pero las palabras no salían, se quedaban atrapadas en una masa de resentimiento que pesaba toneladas. Después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió y Verónica entró sola, con esa sonrisa de quien acaba de ganar una partida de ajedrez y ya sabe dónde pondrá el trofeo. No se molestó en sentarse. Se quedó de pie mirándonos desde arriba con una carpeta en la mano que parecía contener nuestro destino final escrito en papel de alta calidad. Empezó a hablar sobre oportunismo,
sobre lo fácil que era para una mujer en mi posición intentar dar el golpe del embarazo a un hombre de éxito, ignorando el hecho de que yo trabajaba allí hacía años sin pedir un centavo extra. Tiró un sobre en la mesa, un sobre gordo, y supe al instante que era el precio de mi silencio, el valor que ellos creían que valía la dignidad de mi hijo y la memoria de todo lo vivido. Miré el sobre y luego a Mateo, que todavía tenía los ojos hinchados, y sentí un asco tan profundo que mi piel se erizó, un asco de pertenecer a la misma especie que esa mujer. Dijo que si firmaba un acuerdo de confidencialidad y desaparecía de la ciudad con el niño, el dinero sería mío y nunca más tendría que preocuparme por trapear o por el alquiler atrasado. Fue una tentación cruel. Una voz en mi cabeza decía que tomara el dinero y le diera una vida mejor, pero mi corazón gritaba que aceptar eso sería como vender el alma de Mateo a los mismos demonios que lo rechazaron. Me levanté, con las piernas todavía flojas, pero con una claridad que no sentía hace mucho, y empujé el sobre de vuelta hacia ella sin decir una sola palabra inicial. Su reacción fue de un choque genuino, como si no pudiera concebir que alguien que gana el salario mínimo pudiera rechazar una fortuna en nombre de algo tan abstracto como la verdad. Empezó a amenazarme, diciendo que si no aceptaba, se encargaría de que nunca más consiguiera empleo ni lavando platos en ningún lugar del país, que Navarro tenía contactos en todas partes. Escuché cada palabra, sintiendo el miedo intentar reptar de vuelta a mi pecho. Pero la mano de Mateo tocó la mía, una mano pequeña y caliente, y eso me dio la fuerza necesaria para no desmoronarme. Le dije que podía quitarme el empleo, el techo y hasta mi dignidad profesional, pero que nunca lograría quitar el hecho de que la sangre de Alejandro corre por las venas de mi hijo. Mateo levantó la cabeza en ese momento y vi un brillo de orgullo en sus ojos que valía más que cualquier millón de pesos que estuviera en ese sobre la mesa. Verónica salió de la sala azotando la puerta con una fuerza que hizo vibrar los estantes de metal, dejándome allí, en la oscuridad del depósito, con mi hijo y mi conciencia, pero sin saber cómo pagaría la cena de esa noche. Abracé a Mateo y lloré. Lloré por todo lo que pasamos y por todo lo que íbamos a pasar, sintiendo el peso de esa elección como un ancla, pero también como un escudo de honor. Salimos del edificio por la puerta de atrás, la misma por donde entra la basura y las mercancías, porque para ellos ya no éramos dignos ni de cruzar el hall principal después del escándalo. El viento frío de la calle me dio en el rostro y me sentí como si estuviera desnuda, desprotegida, sin el gafete que me daba el derecho de existir en ese ambiente corporativo, ahora solo una desempleada más en la multitud. Sostuve la mano de Mateo con tanta fuerza que se quejó, y empezamos a caminar hacia la parada del autobús, con el sol de la tarde golpeando los vidrios de los edificios y reflejando una riqueza que parecía ahora más lejana que Marte. Miraba a la gente de traje pasando junto a nosotros, todos apurados, todos enfocados en sus propios problemas, y sentía unas ganas inmensas de gritar que la justicia había sido enterrada bajo la alfombra de 1960. Los Navarro. El trayecto en el autobús fue un borrón de luces y ruido, mi mente girando en torno a la orden de desalojo que sabía que me estaría esperando bajo la puerta cuando llegáramos a casa. Mateo se durmió en mi regazo, exhausto de tanto llorar, y yo me quedé mirando su rostro, viendo rasgos del padre que tanto quería conocer, rasgos que ahora eran la prueba de nuestro crimen de ser pobres y tener una verdad incómoda. Sentía el olor del autobús, ese olor a gente cansada y diésel, y me preguntaba si algún día lograríamos salir de ese ciclo de supervivencia y simplemente vivir sin miedo al próximo recibo. Cuando llegamos a nuestro pequeño departamento, el silencio era diferente. Era un silencio de derrota temporal, con las paredes peladas pareciendo burlarse de mi intento de enfrentar a los gigantes del poder. Puse a Mateo en la cama, le quité los tenis rotos
y me quedé allí, sentada en la orilla del colchón, mirando las fotos antiguas que guardaba en una caja de zapatos, pruebas de un pasado que parecía otra vida. Tomé la última carta que había escrito, esa que nunca tuve el valor de enviar porque pensaba que Alejandro cambiaría de opinión solo, y la rompí en 1000 pedazos, sintiendo un alivio amargo en cada rasgado. Sabía que a partir de mañana nuestra vida sería un infierno, que Verónica cumpliría sus amenazas, pero sentía una paz extraña por no haber vendido a Mateo por ese sobre gordo de dinero sucio. El cansancio físico era tan grande que mis huesos dolían, pero mi mente no paraba, trazando planes de cómo conseguiría dinero para la comida. ¿A quién podría pedir ayuda en un mundo donde nadie ayuda gratis? Fui a la cocina, tomé un vaso de agua de la llave para engañar al estómago y me quedé mirando por la ventana cómo la ciudad encendía sus luces, pensando en cuántos secretos como el mío estaban escondidos en esos departamentos de lujo. Me sentía pequeña, insignificante, como una hormiga intentando detener a un elefante, pero al mismo tiempo sentía una llama de resistencia que creía muerta hace mucho tiempo bajo las capas de humillación constante. La noche pasó despacio, con cada ruido en el pasillo haciéndome saltar de la silla, pensando que eran los matones de Verónica o el dueño del edificio viniendo a echarnos antes del plazo legal de 72 horas. No podía cerrar los ojos. La adrenalina de la pelea todavía corría por mis venas, mezclada con el café negro que tomé para intentar estar alerta por si algo pasaba. Empecé a organizar las pocas cosas que teníamos, metiendo ropa en bolsas de basura, previendo que nuestra salida sería rápida y traumática, sintiendo el peso de cada prenda vieja como si fuera un fardo de plomo. Cada objeto que tocaba tenía una historia de sacrificio. El plato roto que pegué, la manta fina que no calentaba en invierno, todo era un recordatorio de nuestra lucha diaria por no desaparecer completamente del mapa. Miraba mis manos y veía la piel agrietada, el resultado de años de trabajo pesado, y sentía un orgullo doloroso de haber llegado hasta aquí sin pasar por encima de nadie. Al contrario de quienes me juzgaron hoy, el olor de la lluvia que empezó a caer afuera entraba por la rendija de la ventana. Un olor a tierra mojada y asfalto frío que me traía recuerdos de mi infancia, cuando todavía creía que la vida era justa para quien trabajaba duro. Me sentía exhausta, pero era un cansancio que no pedía sueño, pedía justicia, pedía que el mundo dejara de girar a favor de quien ya tiene todo y diera una oportunidad a quien no tiene nada. Por la mañana el teléfono sonó y mi corazón casi se sale por la boca. Contesté esperando más amenazas, pero era una voz de mujer, tranquila, diciendo que era trabajadora social de la escuela de Mateo y que había recibido una denuncia anónima sobre negligencia. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Las piernas me fallaron de nuevo, dándome cuenta de que Verónica no había perdido tiempo y ya había comenzado el ataque de la forma más cruel posible, intentando quitarme a mi hijo. Empecé a llorar en el teléfono, intentando explicar que era una mentira, que era represalia de gente poderosa, pero la voz del otro lado era técnica, fría, diciendo que tendrían que hacer una visita domiciliaria hoy mismo para evaluar la casa. Miré a mi alrededor mi pequeño departamento, limpio pero pobre, con la pintura cayéndose y la despensa casi vacía, y supe que a ojos del Estado yo era la villana perfecta, la madre incapaz que no puede proveer lo básico. El desespero fue tan grande que empecé a limpiar la casa frenéticamente otra vez, como si el brillo del suelo pudiera ocultar nuestra pobreza extrema a los ojos de la justicia, tallando las manos hasta que sangraron de nuevo. Mateo se despertó con el ruido y se me quedó mirando con miedo, sin entender por qué yo estaba llorando y limpiando las paredes al mismo tiempo, y tuve que mentir de nuevo, diciendo que todo estaba bien mientras mi mundo se desmoronaba. Cuando llegaron las trabajadoras sociales, yo estaba exhausta,
con los ojos rojos y el cabello desaliñado, la propia imagen de la inestabilidad emocional que Verónica quería proyectar de mí para el tribunal. Entraron con tablas en las manos, mirando cada rincón, abriendo la alacena que solo tenía un resto de arroz y un litro de leche casi acabado, anotando todo con una frialdad que me daba ganas de gritar. Hacían preguntas sobre la paternidad de Mateo, sobre por qué había causado un escándalo en el corporativo navarro, y me di cuenta de que la narrativa de Verónica ya había llegado a ellas antes de que yo pudiera defenderme. Cada respuesta mía parecía sonar como una excusa barata, un intento de una mujer desequilibrada de conseguir dinero fácil, y veía en el intercambio de miradas entre ellas que el juicio ya estaba hecho. Se llevaron a Mateo al cuarto para hablar con él por separado y yo me quedé en la sala, escuchando el tic-tac del reloj de pared que parecía una cuenta regresiva para mi destrucción total como madre y como persona. Sentía el olor del perfume barato de las trabajadoras mezclándose con el olor a desinfectante que usé en exceso, creando una mezcla sofocante que me hacía querer abrir todas las ventanas y saltar. La visita duró 1 hora, pero pareció un siglo de tortura psicológica, donde cada detalle de mi vida privada fue expuesto y analizado bajo el lente del prejuicio de clase que rige las instituciones. Cuando se fueron, diciendo que el reporte sería enviado al juez y que debía esperar una notificación, me caí en el suelo de la cocina y no pude levantarme más, sintiendo el frío del piso contra mi rostro. Mateo vino y se sentó a mi lado, pasándome la manita por el cabello, diciendo que él le dijo a la señorita que yo era la mejor mamá del mundo y que no quería vivir en ningún otro lugar que no fuera conmigo. Aquellas palabras fueron como un bálsamo y una puñalada al mismo tiempo, porque sabía que su amor no sería suficiente contra los abogados de élite y las influencias políticas del Imperio Navarro. Me sentía como un animal acorralado, sin salida, viendo el cerco cerrarse sobre la única cosa que daba sentido a mi existencia mediocre y cansada, la vida de mi hijo. El olor a lluvia afuera había dado paso a un calor sofocante, y el departamento parecía cada vez más pequeño, como si las paredes se movieran para aplastarme mientras intentaba respirar. Esa tarde, mientras intentaba decidir si usaba el resto del dinero para comida o para el autobús, para ir tras un abogado gratuito, alguien tocó la puerta con una fuerza que no era de cobrador. Abrí con miedo, esperando a la policía o al consejo tutelar con una orden, pero era una niña, de uniforme escolar caro, con el rostro hinchado de quien también había pasado el día llorando. Era Lucía, la hija de Alejandro, la niña que yo veía pasar por los pasillos de la mansión como una sombra triste mientras yo limpiaba los cuartos que ella casi no usaba. Entró sin pedir permiso, temblando, y dijo que había escuchado la conversación de su padre con Verónica y que había descubierto dónde vivíamos a través de los registros de la empresa que logró hackear. Me entregó una memoria USB, diciendo que allí estaban las grabaciones de las cámaras de seguridad y los correos de Verónica interceptando mis cartas durante los últimos 7 años. Pruebas de que Alejandro no sabía nada porque fue mantenido a oscuras. Miré aquel pequeño objeto plástico en mi mano y sentí una ola de choque recorrer mi cuerpo, dándome cuenta de que la verdad no había venido de un tribunal, sino de una niña que también sufría por la falta de un padre presente. Lucía dijo que no aguantaba más ver a las personas ser destruidas en nombre del apellido de la familia y que quería conocer a su hermano, Mateo, porque siempre sintió que faltaba alguien en su vida. Vi a los dos mirándose, Mateo desconfiado y ella llena de una esperanza desesperada, y me di cuenta de que la barrera de clase que tanto temía era solo una ilusión creada por adultos amargados y hambrientos de poder. Nos sentamos en esa cocina humilde, la heredera del imperio y el hijo de la trabajadora de limpieza, compartiendo el resto de pan que tenía.
mientras sentía un cambio en el aire, un peso saliendo de mis hombros y un valor nuevo quemando en mi pecho. Sabía que con esa memoria tenía el poder de destruir a Verónica y forzar a Alejandro a encarar la realidad. Pero más que eso, tenía el poder de darle a mi hijo la familia que merecía. El sol se estaba poniendo, lanzando una luz naranja y cálida sobre la mesa de la cocina, y por primera vez en muchos años no sentí miedo de la oscuridad que vendría después, porque sabía que la luz de la verdad estaba finalmente de nuestro lado. ¿Vio hasta aquí? Comenta Justicia y sigue el relato. Me quedé allí mirando a Mateo y a Lucía sentados en esas sillas de madera vieja, y por un segundo el silencio de la cocina ya no era de desespero, era de una paz que ni recordaba que existía. Lucía se limpiaba el rostro con la manga de su abrigo de marca, y el contraste entre la tela cara y nuestra mesa pelada parecía no importar más, porque el brillo en sus ojos era de quien acaba de encontrar un tesoro escondido. Yo sostenía la memoria USB con tanta fuerza que la punta del plástico marcaba la palma de mi mano, sintiendo que ese pedacito de tecnología era lo único que nos separaba de vivir en la calle la próxima semana. El olor a café que hice para intentar calmar los nervios llenaba el aire, y vi a Mateo ofrecer un pedazo de su pan a su hermana, un gesto tan simple que me hizo perder el aliento y contener el llanto para no asustarlos. Sabía que Verónica debía estar moviendo el mundo para borrarme, pero tener a la hija de Alejandro allí, frente a mí, probaba que su control era una ilusión que empezaba a romperse por los bordes. La luz del poste afuera empezó a parpadear, iluminando la sala con ese tono amarillento y cansado, pero me sentía más lúcida que nunca, trazando cada paso para que esa prueba no desapareciera como mis cartas. Miré a Lucía y le pregunté si estaba segura, porque después de usar eso, su vida en la mansión nunca sería la misma, y ella solo asintió con una firmeza que solo tiene quien ya ha perdido mucho y no tiene miedo de arriesgar el resto por lo correcto. La noche cayó y tuve que llevar a Lucía hasta la esquina para tomar un taxi, muriendo de miedo de que algún seguridad de su padre apareciera y se la llevara a la fuerza. Volví al departamento sintiendo cada músculo vibrar, una mezcla de miedo y adrenalina, pero tenía que ser el puerto seguro de Mateo. Conecté mi computadora vieja, esa que suena como turbina de avión, para revisar qué había en esa memoria antes de celebrar cualquier victoria. Cuando los archivos abrieron, mi estómago dio un vuelco. Eran carpetas con nombres de empleados, fechas de despidos y, en medio, una carpeta con mi nombre mal escrito. Elena Duarte, limpieza. Hice clic con mano temblorosa y vi las copias digitales de mis cartas, cada desahogo que escribí en las madrugadas, todas marcadas con un sello digital de archivado, no entregar, firmado por Verónica. Ver mi dolor tratado como un proceso burocrático descartable me dio una náusea tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para no caer, sintiendo el peso de esa crueldad deliberada. No era solo negligencia de Alejandro, era un plan arquitectado para mantenerme invisible, para asegurar que el heredero indeseado nunca manchara el brillo corporativo de los Navarro. Mateo apareció en la puerta preguntándome por qué tenía esa cara, y solo pude cerrar la laptop y abrazarlo, jurando bajito que nadie más nos haría sentir pequeños. No dormí nada, pasé la madrugada en vela, vigilando la puerta y mirando el celular, esperando que Verónica enviara a alguien a recuperar lo que Lucía se llevó. Cada crujido del piso parecía un paso, cada coche que pasaba parecía una amenaza, y el olor del miedo era casi físico, mezclado con el sudor frío que corría por mi espalda. Empecé a pensar cómo llevaría eso hasta Alejandro sin ser detenida en la recepción, ya que mi gafete estaba bloqueado y mi rostro era ahora persona no grata. Sabía que no podía confiar en nadie de recursos humanos o asesoría, porque todos comían de la mano de Verónica y serían los primeros en destruir las pruebas. El peso de esa responsabilidad
era aplastante. Yo era solo una empleada de limpieza con las uñas sucias de químicos intentando derribar a una gigante que tenía el sistema entero a su favor. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de un gris pálido y frío, tomé un baño helado para despertar y me puse mi mejor ropa, que solo era un pantalón menos deslavado y una blusa de lana que me dio la vecina. Me miré al espejo y vi a una mujer exhausta con ojeras profundas, pero también con una determinación que no sabía que poseía, una fuerza que nace cuando no tienes nada que perder. Desperté a Mateo, le di el resto de la leche y le dije que hoy tendríamos un paseo diferente, que necesitaba ser muy valiente y no soltar mi mano por nada. Llegamos frente a la Torre Navarro a las 8 de la mañana. Y el edificio parecía aún más imponente y aterrador desde abajo, con sus vidrios espejados reflejándonos como si fuéramos polvo. Vi a los ejecutivos llegando en sus coches negros con chofer, hombres y mujeres que exhalaban poder y que ni siquiera miraban a los lados mientras entraban al hall climatizado. Sostuve la mano de Mateo y sentí que temblaba. El trauma del día anterior todavía vivo en su memoria, pero apreté sus dedos para mostrarle que estaba allí y que no iba a retroceder. Intenté entrar por la recepción principal, pero el guardia, un tipo que conocía hace 3 años y que siempre aceptaba mi café, me detuvo con una frialdad que me hizo sentir basura. Dijo que tenía órdenes expresas de no dejarme pasar y que si insistía, tendría que llamar a la policía por perturbación del orden. Sentí la sangre subir al rostro, la humillación pública siendo vista por decenas de personas, pero no me moví de allí. Me quedé parada, sosteniendo la memoria en el bolsillo. Fue cuando vi a Verónica bajando de un coche lujoso, con esa postura de reina, y se detuvo un segundo a mirarme con un desprecio tan profundo que sentí un escalofrío. No dijo nada, solo dio una sonrisita de lado y entró, sabiendo que yo era impotente ante esos muros de vidrio y seguridad privada que ella controlaba. Me quedé allí en la banqueta por casi 1 hora, viendo el tiempo pasar y sintiendo el desespero, pensando que tal vez Lucía se había arrepentido o que su plan no funcionaría. Mateo empezó a quejarse de que le dolían las piernas y lo senté en un murete, sintiendo el peso del fracaso empezar a jalarme hacia abajo de nuevo. Fue entonces cuando vi un coche familiar parándose enfrente, pero no era el de Alejandro, era el coche de la escuela de Lucía, y ella saltó de dentro antes de que el chofer abriera la puerta. Vino corriendo hacia nosotros, ignorando el protocolo. Le dijo al guardia que estábamos con ella y que su padre nos esperaba en la sala de la presidencia para una reunión privada. El guardia se confundió, tartamudeó, miró su radio, pero ¿quién le dice que no a la hija del dueño del imperio cuando está gritando órdenes con esa autoridad natural? Pasamos el bloqueo y sentí cada mirada de juicio clavada en mi espalda mientras atravesábamos el hall de mármol hacia los elevadores privados. El olor a perfume caro y aire limpio me molestaba. Parecía un insulto a la realidad de mi casa, pero mantuve la cabeza alta, enfocada en el número del piso que subía en el panel digital. El elevador subía tan rápido que mis oídos tronaron y Mateo se encogió en la esquina, asustado por la velocidad, mientras Lucía le sostenía la mano susurrando que todo estaría bien. Cuando las puertas abrieron en el piso 40, el escenario era de guerra silenciosa. Secretarias corrían de un lado a otro y Alejandro estaba parado en medio de la sala con un teléfono en el oído, pareciendo 10 años más viejo. Nos vio y dejó de hablar de inmediato, colgando el celular sin despedirse, con los ojos fijos en Mateo. Verónica apareció justo detrás de él, el rostro rojo de rabia, diciendo que aquello era un absurdo y que Lucía había pasado todos los límites de rebeldía. No esperé a que nadie me diera la palabra, simplemente saqué la memoria del bolsillo y la golpeé contra la mesa de vidrio de la recepción con una fuerza que hizo eco por todo el piso. Le dije a
Alejandro, frente a todos, que si quería saber por qué su hijo apareció hasta ahora, la respuesta estaba allí, guardada por la mujer en la que él más confiaba. Vi a Verónica intentar avanzar para tomar el objeto, pero Alejandro fue más rápido. Tomó la memoria y me miró con una duda que rayaba en el pánico, el miedo a descubrir que su vida se basaba en una mentira conveniente. El clima se puso tan pesado que parecía que el oxígeno se había acabado y sentí el sudor corriendo por mis sienes, el cansancio físico finalmente cobrando la factura de la noche en vela. Alejandro nos llevó dentro de su oficina, cerrando la puerta en la cara de Verónica, que gritaba afuera sobre auditorías y procesos legales por invasión de privacidad. Conectó la memoria al monitor gigante de la pared y nos quedamos allí, en la oscuridad, viendo las copias de mis cartas aparecer una por una en la pantalla, con fechas de hace 7, 5, 3 años. Vi a Alejandro pasarse la mano por el rostro, los hombros, cayendo mientras leía los fragmentos donde yo hablaba de las fiebres de Mateo, de la falta de comida y de la esperanza de que él fuera un hombre honrado. Su silencio era peor que cualquier grito. Era el silencio de quien se da cuenta de que fue cómplice de una crueldad sin tamaño solo por haber elegido no mirar a los lados. Mateo estaba sentado en el sofá de cuero, mirando sus propios pies, y veía el pequeño reflejo de la pantalla en sus ojos, una sucesión de palabras que aún no entendía totalmente, pero sentía su peso. Alejandro se giró hacia mí y su voz salió ronca, casi un susurro, preguntándome por qué no había intentado hablar con él personalmente en la mansión todos estos años. Respondí que lo intenté decenas de veces, pero que yo era solo la empleada que limpiaba el suelo que él pisaba y que para su sistema yo no tenía voz ni rostro. Se quedó mirando por la ventana mucho tiempo, observando la ciudad allá abajo, y vi el momento exacto en que el empresario frío dio lugar al hombre confrontado con su propia conciencia. No pidió disculpas al momento, creo que su ego aún no lo permitía, pero tomó el teléfono y dio una orden corta: llamen a jurídico y traigan a Verónica aquí ahora. Sentí un frío en la barriga, la sensación de que el juego finalmente cambiaba de manos. Pero aún no podía relajarme, esperando la próxima trampa que aquel mundo lanzara contra nosotros. Verónica entró a la oficina 2 minutos después, intentando mantener la pose, pero cuando vio la pantalla con las cartas abiertas, el color se le fue del rostro y empezó a tartamudear sobre decisiones estratégicas. Alejandro no la dejó terminar, simplemente señaló la puerta y dijo que estaba fuera, que su contrato sería rescindido por causa justa y que él mismo llevaría las pruebas de interceptación a la policía. Fue la primera vez que vi a esa mujer perder el control. Empezó a gritar ofensas contra mí, llamándome basura de suburbio y diciendo que me arrepentiría de cruzarme en su camino. No dije nada, solo abracé a Mateo y a Lucía, que estaban encogidos en el sofá, viendo aquella caída monumental de quien se creía intocable. Después de que se la llevaran los guardias, Alejandro se desplomó en su silla, pareciendo un náufrago, mirándonos con una expresión de total desorientación. Pidió que los niños salieran un poco con la secretaria para tomar un refrigerio, y cuando quedamos a solas, el clima cambió. Se cargó de una verdad que evitamos por casi una década. Admitió que sabía de mi existencia, pero que prefirió creer en la versión de Verónica de que yo era solo una aventura pasajera que quería extorsionar dinero, porque era más fácil vivir así. Escuchar aquello me dio un odio tan grande que tuve ganas de darle una bofetada, pero respiré hondo y dije que su egoísmo costó la infancia de un niño que no tenía nada que ver con sus elecciones. Dije que no quería su dinero para mí, que seguiría trabajando si fuera necesario, pero que exigía que Mateo tuviera el nombre del padre y los derechos que cualquier hijo suyo tendría. Él aceptó con la cabeza baja y vi una lágrima solitaria correr por el rostro de ese hombre de hierro, la primera señal de que su humanidad
no se había extinguido totalmente por el lucro. Me sentí victoriosa, pero era una victoria amarga, llena de cicatrices de años de humillación y cansancio que ningún cheque o disculpa tardía podría borrar totalmente. Alejandro llamó a un laboratorio para hacer la prueba de ADN allí mismo, en la oficina, para que no hubiera duda o manipulación de la prensa. Mateo se asustó con la aguja y fue el propio Alejandro quien le sostuvo la mano, un gesto pequeño que para mi hijo significó el mundo entero en ese momento de tensión. Yo observaba la escena de lejos, apoyada en la pared fría, sintiendo que mi misión de proteger la verdad de mi hijo finalmente llegaba a su fin, pero el cansancio me vencía. Sentía el olor del alcohol de la limpieza del enfermero mezclado con el olor a cuero de la sala. Y mi mente divagaba sobre cómo las cosas cambian en cuestión de horas cuando la verdad decide aparecer. Alejandro me ofreció un café y por primera vez él me sirvió, entregando la taza en mi mano como si fuera una invitada de honor y no la mujer que limpiaba las cenizas de su cigarro. Acepté, pero no bebí. Solo sostuve la taza caliente para calentar mis manos que aún temblaban, sintiendo el peso de su mirada intentando descifrar quién era yo después de tanto tiempo. El clima aún era extraño, mezcla de arrepentimiento y desconfianza mutua, pero al menos el silencio ya no estaba cargado de amenazas y mentiras corporativas. Pasamos el resto de la tarde allí, esperando los trámites iniciales y las órdenes que él daba para limpiar la suciedad que Verónica dejó en todos los sectores que involucraban mi nombre. Alejandro pidió a su chofer que nos llevara a casa y antes de salir me dio una tarjeta personal, diciendo que llamara si cualquier cosa pasaba, porque ahora él cuidaría de la seguridad de Mateo. En el camino de vuelta, el coche lujoso se deslizaba por las calles con baches de mi barrio como si fuera un alienígena, atrayendo las miradas curiosas de los vecinos que nunca vieron algo así por allí. Mateo estaba pegado al vidrio, fascinado con los botones y el confort del cuero, y yo solo pensaba en la orden de desalojo que aún estaba arriba esperándome. Me sentía extraña, como viviendo la vida de otra persona, una versión de mí que no necesitaba contar monedas, pero que cargaba un dolor profundo. El olor a coche nuevo impregnaba mis ropas, recordándome el contraste entre ese lujo y el sudor de mi piel, una señal de que el camino a la reconciliación sería largo. Cuando bajamos frente a mi edificio, el chofer abrió la puerta para mí y vi al dueño del departamento mirando desde la ventana sin entender nada de lo que estaba pasando. Subí las escaleras sintiendo mis piernas pesadas, el cansancio de 2 días sin dormir finalmente pegándome, pero tenía una sonrisa cansada que no podía ocultar. Entré al departamento y lo primero que hice fue tomar esa orden de desalojo y arrugarla con toda la fuerza, sintiendo el placer de saber que ese papel ya no tenía poder sobre mí. Mateo fue directo a la cama, cayó dormido antes de que le quitara la ropa y me quedé allí, sentada en el suelo de la sala, a oscuras, escuchando el sonido de la lluvia afuera. Pensaba en Lucía, en el valor de esa niña de enfrentar a su padre para salvar a un hermano que apenas conocía, y sentía una gratitud inmensa. Sabía que Verónica intentaría vengarse, que el mundo jurídico sería una batalla lenta, pero el muro de mentiras había caído, y eso era lo que importaba para la paz de mi espíritu. El olor a humedad de la pared ya no me molestaba tanto, porque sabía que pronto estaríamos en un lugar donde Mateo no tendría que preocuparse por goteras o zapatos rotos. Cerré los ojos por un minuto y la imagen de Alejandro sosteniendo la mano de Mateo vino a mi cabeza. Una escena que proyecté 1000 veces y que finalmente era realidad, por imperfecta que fuera. Cerca de la medianoche recibí un mensaje de Alejandro preguntando si llegamos bien y diciendo que ya dio órdenes para que la deuda del departamento fuera liquidada mañana temprano. No respondí al momento,
No quería que pensara que todo se resolvía con dinero, pero no pude evitar sentir un alivio inmenso al saber que no seríamos tirados a la calle con nuestras cosas. Miré mi uniforme de limpieza colgado tras la puerta, ese tejido, grueso y azul, que fue mi armadura y mi prisión por tanto tiempo, y sentí que pertenecía a una versión de mí que estaba muriendo. Ya no tenía miedo al mañana, pero tenía una incertidumbre sobre cómo enseñar a Mateo a lidiar con este nuevo mundo sin perder su esencia, sin olvidar de dónde vino. El silencio del departamento era llenado por la respiración rítmica de mi hijo, el sonido más bonito que he escuchado, y sentí una lágrima de alivio corriendo por mi rostro, lavando la suciedad de los últimos años. Me levanté, fui al cuarto y le di un beso en la frente, sintiendo el olor de infancia que aún cargaba, y finalmente me permití acostarme y cerrar los ojos, sabiendo que la justicia había empezado a hacerse. La mañana siguiente fue la primera en 7 años que desperté sin ese apretón de pánico sobre cómo conseguiría dinero para el almuerzo o si el autobús pasaría a tiempo. El sol entró por la ventana de la cocina más brillante, iluminando los granos de polvo como pequeños puntos de luz celebrando que sobrevivimos a la tormenta. Preparé un desayuno de verdad para Mateo con fruta y pan fresco de la panadería de la esquina, sintiendo el placer de no tener que elegir entre la leche y el pan. El dueño del edificio tocó la puerta, pero esta vez estaba sonriente, casi adulador, diciendo que recibió la confirmación del pago y que si necesitaba cualquier reparación, solo avisara. Lo miré con desprecio tranquilo, recordando cómo me trató 2 días antes, y me di cuenta de cómo el dinero cambia la percepción de valor de la gente de forma asquerosa. Le dije que no necesitaba reparaciones porque no estaríamos allí mucho tiempo y le cerré la puerta en la cara, sintiendo un placer pequeño, pero satisfactorio, de ejercer mi nueva fuerza. Mateo comía feliz sin las ojeras de preocupación y me di cuenta de que el mejor regalo que le di no fue el padre rico, sino la paz de ser un niño otra vez. ¿Vio hasta aquí? Comenta, recomezo y sigue el relato. Me quedé allí sosteniendo aquella pluma pesada en el tribunal, sintiendo la mirada de todo el mundo sobre mí, y juro que por un segundo pasó la película de mi vida entera. Podía sentir el olor del desinfectante barato que usé por años, ese que arde en la nariz, mezclado ahora con el perfume importado de los abogados a mi alrededor. Mateo estaba a mi lado, con el cabello bien cortado y una postura que nunca tuvo antes, y me di cuenta de que la limpieza más grande que hice en mi vida no fue en ningún piso de mármol, sino en la historia de mi hijo. Aquel juez me miró por encima de los lentes con un respeto que nunca creí que alguien de esa clase tendría por una mujer como yo. Empezó a leer la sentencia, y cada palabra jurídica parecía un ladrillo quitado de mi espalda, un peso que cargaba desde que Mateo nació en aquella maternidad pública ruidosa. Miré a Alejandro y vi que también estaba temblando, conteniendo el llanto como si su masculinidad dependiera de ello, pero la verdad es que se desmoronaba de alivio por finalmente hacer lo correcto. El olor a papel viejo de esos tribunales parecía haber dado paso a un aire fresco, como si una ventana se hubiera abierto tras décadas de sofocamiento emocional y secretos sucios. Cuando firmé mi nombre en aquel documento oficial, no solo garantizaba una pensión, firmaba el certificado de defunción de la invisibilidad que me persiguió por tanto tiempo. Mateo apretó mi mano y el calor de su palma era la única prueba de realidad que necesitaba para no creer que estaba soñando despierta en medio de aquella sala lujosa y fría. Salimos del juzgado y los flashes eran como pequeños rayos, pero no bajé la mirada ni me escondí tras ninguna carpeta de cuero. Encaré cada lente con el orgullo de quien no debe nada. Alejandro dio un paso al frente y por primera vez puso su mano en mi hombro en público, un gesto de reconocimiento que valía más que cualquier millón en mi cuenta nueva. Lucía estaba justo detrás, abrazada a Mateo,
y ver a los dos riendo como si hubieran jugado juntos toda la vida fue lo que finalmente me hizo romper en lágrimas de felicidad pura. Sentía el olor del asfalto caliente mezclado con el humo de los coches, pero para mí ese era el olor de la victoria, el aroma de una libertad que creí que nunca sentiría fuera de mis sueños. Entramos al coche y el silencio allí dentro era cómodo, un silencio de quien ya dijo todo lo que necesitaba y que ahora solo quería disfrutar el tiempo perdido en la soledad de la periferia. El chofer nos llevó a nuestro nuevo barrio y me quedé mirando los árboles por la ventana, pensando en cuántas Helenas seguían de rodillas tallando el suelo de gente que las desprecia. Llegamos a la casa nueva y el jardín estaba impecable, con ese olor a césped cortado que trae una paz que no sabía que existía en ciudades ruidosas como la nuestra. Mateo corrió directo al columpio que Alejandro mandó instalar, y el sonido de sus risas no era más un ruido que molestaba a los vecinos, sino la banda sonora de un hogar de verdad. Entré a la cocina, más grande que mi antiguo departamento entero, y me quedé mirando la despensa llena, sintiendo una gratitud que me hacía querer arrodillarme y agradecer. Alejandro entró después, algo apenado, y me preguntó si estaba feliz con todo, si faltaba algo en esa nueva estructura que montó para compensar el hueco que dejó en nuestro pasado. Lo miré y dije que el lujo era bueno, pero lo que me hacía feliz era saber que mi hijo nunca más tendría que sentirse un intruso en su propia historia de vida. Bajó la cabeza con una humildad que nunca imaginé ver en el hombre que comandaba el corporativo navarro y me pidió perdón una vez más, ahora con una voz que venía del alma. Pasamos el fin de semana organizando detalles y Lucía quiso dormir en nuestra casa nueva, trayendo una energía de juventud que la casa necesitaba. Preparé una cena especial, una receta de mi abuela que solía hacer con sobras, pero ahora con los mejores ingredientes, y el olor del sazón casero llenó cada rendija de aquella mansión. Ver a Alejandro comer mi comida simple con gusto fue uno de los momentos más surreales y gratificantes de toda esta jornada de superación. Mateo contaba historias de la escuela y escuchábamos con atención sagrada, transformando la mesa en un tribunal de afecto donde la única regla era ser honestos sobre lo que sentíamos. El olor del vino era sofisticado, pero lo que dominaba era el olor a unión, ese aroma invisible que solo aparece cuando las personas bajan las armas y se aman de verdad. Me sentí en paz, una paz profunda que no pedía nada a cambio, solo la permanencia de aquel momento de claridad y conexión que tanto luchamos por alcanzar. El lunes fui al corporativo navarro, pero esta vez no entré por la puerta de atrás con mi balde, entré por la recepción principal como empleada del sector administrativo. El guardia que me detuvo la semana pasada me vio y me hizo una reverencia casi exagerada. Solo le sonreí, un sueño de quien sabe que el mundo da vueltas y nadie se queda arriba para siempre. El olor del hall era el mismo, mármol pulido y aire helado, pero ahora no me sentía una partícula de polvo siendo barrida bajo el tapete de la élite. Fui a mi oficina, pequeña pero con ventana, y vi que en mi escritorio había flores con una nota de Lucía deseándome suerte en mi primer día de verdad. Me senté en la silla ergonómica y me quedé mirando la computadora, sintiendo el peso de ese cambio de vida y la responsabilidad de ayudar a otras mujeres en mi antigua posición. El olor del café ahora era el mismo que yo bebía, y me di cuenta de que la desigualdad empieza en los pequeños detalles que aceptamos como normales en el trabajo esclavo. Verónica ya no estaba. Su oficina estaba vacía, con cajas siendo llevadas por auditoría, y el silencio que dejó era el de una tiranía que se derrumbó por un abrazo de un niño. Empecé a trabajar en procesos de bienestar de empleados, asegurando que nadie fuera tratado como invisible, transformando mi dolor en una herramienta de justicia social.
Alejandro pasaba por mi oficina de vez en cuando solo para saludar, y nuestra relación se volvía algo basado en el respeto mutuo y la sociedad por el bien de Mateo. Sentía que con cada papel que firmaba, limpiaba un poco la suciedad moral que esa empresa acumuló en años de gestión fría, enfocada solo en el lucro. El olor a tinta de impresora y papel nuevo era mi nuevo ambiente, y me sentía productiva y sobre todo digna de ocupar ese espacio que un día me fue negado. Me di cuenta de que mi inteligencia, que siempre usé para sobrevivir, ahora servía para construir algo más grande que yo misma, y eso me daba una satisfacción que el dinero no compra. Al final del día, fui por Mateo a la escuela nueva, una con jardín y maestros que sabían su nombre y se importaban con lo que él tenía que decir. Salió corriendo y me dio un abrazo, y el olor a tiza y parque que cargaba era el de una infancia que finalmente se vivía con plenitud y sin miedo al mañana incierto. Fuimos a casa y Alejandro nos esperaba con una noticia. Decidió hacer una donación para el barrio donde vivíamos, construyendo un centro comunitario y una guardería para madres trabajadoras. Lo miré y vi que su cambio no era superficial. Estaba intentando entender la realidad fuera de su burbuja de vidrio, y eso me dio esperanza renovada en la humanidad. El olor de la lluvia que empezaba a caer traía una nostalgia buena, el recordatorio de que la tormenta pasó y la tierra estaba lista para dar frutos buenos para todos nosotros. Me sentí parte de algo grande, un engranaje de cambio que empezó con un acto de desespero de un niño de 7 años y terminó con la transformación de un imperio. La noche cayó y nos quedamos en la terraza de la casa nueva, mirando las estrellas y hablando del futuro, de los viajes que Mateo quería hacer y proyectos que yo quería realizar. El silencio era llenado por los grillos y el viento en los árboles, un sonido que antes me daba miedo por la inseguridad del barrio, pero que ahora traía un confort absoluto. Sentía el olor de la noche, un olor a monte húmedo y libertad, dándome cuenta de que mi jornada de superación llegó a una estabilidad que nunca osé soñar en los años de limpieza. Mateo se durmió en el regazo de Alejandro, y la imagen de los dos allí en paz fue la prueba final de que la justicia divina tiene su tiempo, pero nunca falla con quien mantiene la integridad. Me levanté, los cubrí con una manta y me quedé observando la vida pasar ante mis ojos, sintiendo que mi alma fue lavada por toda aquella revuelta emocionante y justa. Ya no era Elena la de la limpieza, era Elena Duarte, una mujer que enfrentó al poder y venció usando solo la verdad y el amor incondicional por su hijo. Los días se volvieron semanas, y la rutina de la casa nueva fue nuestro nuevo normal, uno lleno de luz, comida y conversaciones que no terminaban en llanto o cálculos desesperados. Mateo se volvía un niño más confiado, sus notas eran excelentes y ya hablaba de ser ingeniero para construir casas para gente que no tiene dónde vivir, lo que me llenaba de orgullo. Continuaba mi trabajo en Navarro, implementando cambios que hacían el ambiente más humano, y Alejandro se volvió mi mayor aliado en esa misión de reformar la cultura de su empresa. El olor de la oficina ahora era el de cooperación, y veía el brillo en los empleados que antes trabajaban con miedo y ahora sentían que tenían voz dentro de la corporación. Recibí un premio de empleada destacada por los proyectos sociales, y ver mi nombre en la placa dorada fue la confirmación de que mi valor siempre estuvo allí. Solo necesitaba una oportunidad. El olor del éxito no era arrogante, era el de conquista compartida, de alguien que subió sin olvidar a quien sigue abajo intentando encontrar su propio camino de luz. Un día estaba limpiando mi propia oficina, por puro hábito de quien no soporta ver una mancha, y Alejandro entró y me atrapó con el trapo en mano y una sonrisa en el rostro. Dijo que ya no tenía que hacer eso, pero respondí que limpiar lo sucio es una virtud que nunca quiero perder, sea en el suelo o en el alma de las personas. Reímos juntos, una risa leve que selló nuestra paz, dándome cuenta
de que la relación de odio se transformó en una amistad profunda basada en la verdad y responsabilidad compartida. El olor del café que tomamos después fue el mejor de mi vida, porque no tenía el gusto amargo de la sumisión, sino el sabor dulce de la igualdad que conquistamos con garra. Miré por la ventana de mi oficina la ciudad allá abajo, inmensa y llena de desafíos, pero ahora me sentía equipada para enfrentar cualquier tempestad que el destino decidiera enviar. Sabía que mi historia era una excepción, pero estaba determinada a transformarla en la regla para tantas otras mujeres que cruzaban mi camino buscando una oportunidad de oro. Lucía se volvió mi mayor confidente, la hija que no tuve, y pasábamos los sábados hablando de la vida, de sus sueños y de cómo quería usar su privilegio para cambiar el mundo. Me decía que mi ejemplo de fuerza fue lo que la salvó de la depresión que sentía en aquella mansión vacía, y escuchar eso era como recibir una medalla de honor en medio de un campo de batalla. El olor de las flores que traía a nuestra casa era el de la renovación, de la primavera que llegó tras un invierno que parecía eterno en la vida de aquella familia destrozada. Mateo amaba a su hermana de una forma que me emocionaba. Eran cómplices en todo, y ver su unión era la prueba de que la justicia operó un milagro que ningún abogado explicaría. Me sentía completa, con el corazón desbordando una gratitud que me hacía querer abrazar al mundo y decir que vale la pena luchar por lo justo, incluso con todo en contra. La vida era buena, y por primera vez no tenía miedo de decir eso en voz alta, sin miedo a que el destino viniera a cobrarme una factura alta por ser feliz. Decidí escribir un libro sobre mi trayectoria, no por dinero, sino para inspirar a otros a no rendirse por sus derechos y dignidad, incluso cuando el enemigo parece un gigante imbatible. El proceso fue doloroso. Revivir cada humillación y cada noche de hambre me hizo llorar mucho, pero fue también una forma de limpiar las últimas heridas abiertas en mi memoria. El olor del papel y la tinta mientras escribía las primeras páginas era el de mi cura, la fragancia de una mujer transformando sus cicatrices en poesía de resistencia para el mundo. Alejandro me apoyó en cada capítulo, leyendo los borradores y emocionándose con las partes donde describía el dolor de su ausencia, lo que probaba que estaba listo para encarar su sombra. El libro salió y fue un éxito, y usé todo el dinero de las ventas para crear una fundación para madres solas que buscaban justicia y reconocimiento para sus hijos invisibles. El olor del evento de lanzamiento, con tanta gente abrazándome y diciendo que mi historia cambió sus vidas, fue el perfume más dulce que sentí en toda mi existencia. Hoy miro atrás y veo que aquel día en que Mateo invadió la sala de juntas fue el peor y el mejor día de mi vida, el momento en que todo explotó para ser reconstruido. No siento más el peso del balde de agua sucia, pero guardo su memoria para nunca olvidar que la dignidad no viene de lo que posees, sino de quién decides ser ante las injusticias. El olor de mi vida ahora es de paz, de café fresco, de césped mojado y de piel de niño que sabe que es amado y protegido por un padre y una madre que lucharon. Veo a Mateo crecer y veo en él la fuerza que tuve que tener para llegar aquí, y sé que será un hombre mucho mejor que todos los que intentaron humillarnos. La vida es un misterio lindo, y agradezco cada lágrima y cada limpieza que hice, porque todo eso me trajo aquí, a este momento de plenitud absoluta y justicia divina alcanzada. Cierro los ojos y siento el sol en mi rostro, sabiendo que mi marca en el mundo es la de la persistencia, la verdad y el amor que venció al poder absoluto del dinero. Mi lección de moral es simple: nunca vendas tu silencio por un precio que tu conciencia no pueda pagar, porque el dinero se acaba, pero la vergüenza de traicionarte dura para siempre. La justicia puede demorar, puede parecer que los poderosos siempre vencen, pero la verdad
tiene una fuerza de explosión que ningún muro de vidrio consigue contener cuando decide aparecer al mundo. Mi hijo hoy tiene un nombre, tiene un padre y tiene un futuro, pero lo más importante es que tiene una madre que nunca desistió de probar que él era digno. El olor del desinfectante quedó en el pasado, pero el brillo en los ojos de Mateo es lo que ilumina mi presente. Y eso es todo lo que siempre quise desde que limpié aquella oficina de lujo. La superación no es llegar al tope, es subir la escalera manteniendo el alma limpia y la cabeza alta, mirando atrás y extendiendo la mano a quien aún intenta dar el primer paso. Soy Elena y mi historia termina aquí, pero su impacto continuará resonando en los pasillos de Navarro y en el corazón de cada madre que se niegue a ser invisible ante el poder. ¿Te ha conmovido esta historia de justicia y superación? Si crees que el amor de una madre y la verdad absoluta pueden derribar imperios, no dejes que esta historia termine aquí. 1. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún relato de vida real, injusticias resueltas y lecciones que tocan el alma. 2. Activa la campanita para ser el primero en ver cómo la justicia se impone en los escenarios más inesperados. 3. Comparte este video con alguien que necesite fuerza para luchar por sus derechos hoy mismo. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando voz a los que han sido silenciados. Nos vemos en la próxima historia.